Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fans acérrimos de las telenovelas y les encanta desmenuzar cada detalle de sus parejas favoritas, están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los secretos mejor guardados de la temporada, un encuentro que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. Si hablamos de ese momento tan esperado, tan cargado de tensión y emoción, el que involucra a Demet y Can. El título lo dice todo. El secreto de Demet y Can revelan momentos de su encuentro clandestino. Prepárense porque vamos a desgranar cada segundo de este encuentro que promete ser inolvidable. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este emocionante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. No querrán perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis de sus parejas favoritas. Ahora sí, vamos a la acción. Empecemos por el principio, ¿verdad? Las tramas de amor y misterio siempre nos cautivan, y la historia de Demet y Can no es la excepción. Han sido meses de especulaciones, de miradas cómplices que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar, de rumores que volaban como mariposas en un jardín. Y ahora finalmente se revelan esos momentos tan esperados de su encuentro clandestino. Imaginen la escena, la luna ocultándose tras las montañas, las sombras alargándose en los rincones, y ellos, dos almas buscando un refugio, un espacio donde puedan ser ellos mismos, lejos de las miradas indiscretas y las presiones del mundo exterior. Este encuentro no es solo una cita, es una declaración. Es la confirmación de sentimientos que quizás han estado latentes, reprimidos, pero que ahora irrumpen con fuerza. ¿Qué hace a un encuentro clandestino tan fascinante? Creo que es esa mezcla de peligro, prohibición y, por supuesto, la pasión que lo envuelve. Es como si rompieran las reglas del juego creando su propio universo, un santuario temporal donde solo existen ellos dos. En el caso de Demet y Can, hemos sido testigos de la evolución de su relación a lo largo de la trama. Hemos visto cómo las barreras invisibles se derrumban, cómo la atracción inicial se transforma en algo más profundo, algo que va más allá de la mera conveniencia o el deber. Este encuentro secreto es el clímax de esa transformación, el momento en que todo lo que ha estado cocinándose a fuego lento finalmente hierve. Pensemos en los detalles. ¿Dónde pudo haber sido? Un lugar apartado, quizás un antiguo invernadero abandonado, una cabaña solitaria en el bosque, o incluso las azoteas de la ciudad, con el murmullo lejano del tráfico como única banda sonora. La elección del escenario es crucial, ¿no creen? Aporta a la atmósfera, añade capas de significado a su encuentro. Un lugar que refleje la naturaleza esquiva de su relación, un lugar que les ofrezca la privacidad que tanto ansían. Y luego están ellos. ¿Cómo se presentaron? Imaginen la anticipación en sus miradas, el ligero temblor en sus manos al rozarse, las palabras que se quedan suspendidas en el aire antes de ser pronunciadas. Cada gesto, cada suspiro adquiere una importancia monumental en estos momentos. Y hablemos de la comunicación no verbal. En un encuentro clandestino, las palabras a menudo sobran. Es en las miradas profundas, en el roce de las manos, en la cercanía de sus cuerpos, donde reside la verdadera esencia de su conexión. ¿Se encontraron con sorpresa o con un plan preconcebido? ¿Hubo alguna inseguridad inicial, algún miedo a ser descubiertos? Es probable que sí. Pero también es probable que esa adrenalina, ese riesgo calculado, haya intensificado aún más sus sentimientos. La vulnerabilidad que se permite en estos momentos es lo que realmente nos engancha como espectadores. Ver a personajes que normalmente se muestran fuertes, ceder ante sus emociones más puras, es conmovedor y a la vez tremendamente humano. ¿Qué pudieron haber dicho? Quizás las primeras palabras fueron cortas, entrecortadas, llenas de la emoción del reencuentro. Te extrañé. No podía seguir esperando. Necesitaba verte. Y luego la conversación pudo haber fluido hacia confesiones más profundas. Hablaron de sus miedos, de sus esperanzas, de lo que este amor significa para ellos en medio de las complejidades de sus vidas. Pudieron haber compartido recuerdos, risas tímidas, o simplemente haberse abrazado en silencio, sintiendo la calidez del otro, la seguridad de estar juntos, aunque sea por un breve lapso. Este es el momento en que las fachadas caen, y lo que queda es la verdad cruda de sus corazones. Las tramas de telenovela a menudo nos presentan obstáculos insuperables, ¿verdad? Familias que se oponen, secretos del pasado, rivalidades que parecen interminables.
Y es precisamente en medio de toda esta adversidad donde los momentos como este, de encuentro clandestino, brillan con más intensidad. Son faros de esperanza, pequeñas victorias en la batalla del amor. Demet y Can, al tomar la decisión de verse en secreto, están desafiando esas fuerzas externas, están diciendo al mundo, y quizás a sí mismos, que lo que sienten es real y vale la pena el riesgo. Este acto de valentía es lo que nos hace empatizar con ellos y desear que encuentren su camino juntos, a pesar de todo. Los detalles específicos de este encuentro revelado son clave. ¿Hubo algún objeto que se intercambiaron? ¿Una flor, una carta, un recuerdo? Estos pequeños detalles pueden tener un gran significado simbólico, representando su conexión secreta y la promesa de un futuro juntos. O quizás simplemente el mayor tesoro que se llevaron de este encuentro fueron las imágenes grabadas en sus mentes, las sensaciones que experimentaron, la certeza de que este amor es algo que no pueden dejar ir. Pensemos en las implicaciones de este encuentro para la trama. ¿Cómo afectará esto a sus decisiones futuras? ¿Creará nuevas alianzas o rivalidades? ¿Será este el catalizador que finalmente los impulse a enfrentar la verdad y a luchar por su amor abiertamente? Los encuentros clandestinos rara vez pasan desapercibidos en las telenovelas. Siempre hay alguien observando, siempre hay un indicio, una pista que puede ser descubierta. Y esa tensión de ser descubiertos es lo que añade el drama, lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Para Demet y Can, este encuentro podría ser el punto de inflexión. Podría ser el momento en que se dan cuenta de que ya no pueden vivir sin el otro, de que los sacrificios que están haciendo valen la pena. O por otro lado, podría ser un momento de duda, de reflexión sobre las consecuencias de sus acciones. La belleza de estas tramas es que nos permiten explorar las complejidades de las relaciones humanas, las decisiones difíciles que tomamos cuando el amor está en juego. Este secreto revelado es un regalo para los espectadores. Nos permite ver una faceta más íntima y vulnerable de Demet y Can. Nos permite entender la profundidad de sus sentimientos y las razones por las que están dispuestos a arriesgarlo todo. Es un recordatorio de que incluso en las historias más dramáticas, el amor puro y la conexión humana son las fuerzas más poderosas. La forma en que se abrazaron, las palabras que compartieron, las promesas que se hicieron, todo ello forma parte de un tapiz emocional que nos atrae y nos conmueve. Ahora, vamos a resumir un poco lo que hemos explorado hoy. Hemos desgranado los posibles escenarios de ese encuentro clandestino entre Demet y Can, analizando la importancia del escenario, la comunicación no verbal y el significado de las palabras intercambiadas. Hemos reflexionado sobre cómo este tipo de encuentros secretos son cruciales para el desarrollo de la trama en las telenovelas, y cómo añaden capas de drama, pasión y, sobre todo, humanidad a los personajes. Hemos destacado que estos momentos son a menudo puntos de inflexión, que impulsan a los personajes a tomar decisiones difíciles y a enfrentar las consecuencias de sus actos, especialmente cuando el amor está en medio. Hemos hablado de la valentía que implica desafiar las normas y los obstáculos por amor, y de cómo estos encuentros nos permiten ver la vulnerabilidad y la verdad de los personajes. Y por supuesto, hemos celebrado estos momentos como un regalo para nosotros, los espectadores, que nos permiten conectar más profundamente con sus historias y sus emociones. Ha sido un viaje fascinante desentrañar estos momentos secretos, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet y Can tanto como yo. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente ocurrió en ese encuentro clandestino? ¿Creen que esto fortalecerá su relación o traerá más problemas? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlas y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir explorando los secretos, las pasiones y los dramas de sus parejas favoritas, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo o compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos análisis y descubrimientos. Gracias por acompañarme en esta aventura, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.